a esta jornada tan interesante y tan necesaria. Y también quiero agradecer desde aquí al Grupo Ribera por haberme dado la oportunidad de representarles, como digo, en esta jornada. Yo voy a hablar de los nuevos, dentro de la mesa, de nuevos retos clínicos después del COVID-19, específicamente de hospitalización a domicilio. Me gustaría empezar la charla haciendo una encuesta. Si ustedes son tan amables de escanear este código QR, es una encuesta de opinión sobre lo que ustedes consideran que puede aportar la hospitalización a domicilio. La pregunta son solamente dos preguntas. Una es de filiación, en base a los datos que me pasaron, y son dos preguntas. Parecen la misma, pero tienen un pequeño matiz. Una es cómo consideran ustedes que actualmente la hospitalización a domicilio está contribuyendo a los sistemas sanitarios. Esa es la primera pregunta. Pueden responder hasta 3 respuestas. Y la segunda pregunta es cómo les gustaría a ustedes que la hospitalización a domicilio contribuyese a los sistemas sanitarios, y aquí solo tienen una opción de respuesta. Cuando hago estas encuestas, luego después a los organizadores les paso los resultados por si quieren compartirlo con el resto de la audiencia, y si puedo y funciona el sistema que estoy conectado, pues intento darles en tiempo real respuestas. Bien. Empiezo con esta gráfica. Esta gráfica es el número de ingresos que hicimos en hospitalización a domicilio durante la primera ola de la pandemia. No se alarmen, no voy a hablar de COVID, no me he equivocado de foro, no me he equivocado de año, pero sí me parece importante mostrarles esta gráfica porque representa no solamente lo que hicimos durante esa primera ola, sino que representa algunos aspectos que me parecen relevantes de las organizaciones sanitarias. El primero de ellos es la visión. Nosotros fuimos capaces de dar una respuesta, llegamos a tener 150 pacientes. Nuestro hospital es mucho más pequeño que La Paz, solo tenemos 200 camas funcionando. Llegamos a tener 150 pacientes en el domicilio, a la vez que teníamos 400 pacientes dentro del hospital, el doble de nuestra capacidad dentro del hospital y prácticamente la capacidad que tenemos actualmente fuera del hospital. Fuimos capaces de dar esta respuesta por la visión que antes les decía, porque en el 2020 ocurrió la pandemia, pero en el año 2011, cuando se abrió el hospital, ya la dirección del centro apostó por crear y por poner en marcha, junto a la apertura del hospital, la hospitalización a domicilio como una de las líneas fundamentales para el hospital y como algo que podía aportar valor al hospital y a los ciudadanos. El segundo aspecto relevante es no solamente la visión, sino la estrategia. Cuando llegó la pandemia, nuestra dirección apostó claramente como una de las líneas de trabajo para evitar el colapso hospitalario que parte de los hospitales pudiesen ser atendidos fuera del hospital, en sus propios domicilios. Y esto nos lleva al tercer elemento de las organizaciones, que es la capacitación. Las unidades de hospitalización a domicilio no pueden ser islas dentro de los hospitales, tienen que estar al servicio del hospital, tienen que dar respuesta a las necesidades, sean estas previsibles o sean, como en el caso de la pandemia, imprevisibles. Por tanto, hay que tener esa flexibilidad para poder adaptarse a las necesidades. Esto puede ser, estas tres, visión, estrategia y capacitación, puede ser algo obvio, pero si ustedes ven este mapa, en España tenemos aproximadamente entre 125 y 135 unidades de hospitalización a domicilio identificadas, parecen muchas, estamos orgullosos de esta estructura, pero tenemos actualmente 538 hospitales generales. Luego hay otro tipo de hospitales, pero como hospitales generales tenemos 538, lo que supone que solo el 23% de los hospitales de nuestro país tienen unidades de hospitalización a domicilio. Por tanto, la visión está ahí, pero no todo el mundo tiene la misma visión. Este es otro dato importante. Nosotros hicimos, durante las sucesivas olas de la pandemia, hicimos una encuesta a nuestras unidades preguntándoles cómo se había modificado la actividad de la hospitalización a domicilio durante estas 3 primeras olas de la pandemia. Y el 35% dijeron o que no había cambiado o que incluso había decrecido la actividad de la hospitalización a domicilio en una situación de crisis, de emergencia sanitaria. Y este otro aspecto en relación con la capacitación, también preguntábamos
que cómo se había utilizado el recurso de la hospitalización a domicilio durante estas 3 primeras olas de la pandemia. Y un 37% dijeron que o no se había utilizado o se habría infrautilizado, y un 31% adicional dijeron que se había utilizado bien, pero se podría haber utilizado mejor. Por tanto, todavía tenemos mucho margen de trabajo para dar respuesta, como decía, a esta situación y contribuir a la pandemia. La pandemia también nos ha enseñado una cosa que ya anteriormente se ha comentado, que es la incorporación de las soluciones tecnológicas, entendiendo las soluciones tecnológicas como algo que está al servicio de los procesos asistenciales y no al revés, porque ha habido y todavía sigue habiendo la tendencia a veces a hacerlo al contrario, es decir, que el proceso asistencial esté al servicio de la tecnología, y eso evidentemente es un fracaso. Esta es una prueba piloto que hicimos durante la pandemia. Hicimos un seguimiento a algunos pacientes, seguimiento no presencial, y cuando pasaron la primera hora de la pandemia, lo que hicimos fue incorporar un asistente virtual de voz. Lo que hacía era automatizar las llamadas a los pacientes para preguntarles cómo se encontraban. Y esto nos permitía identificar de todos los pacientes que teníamos en el domicilio aquellos que realmente estaban graves y que necesitaban una atención preferente, frente a los que estaban estables y se les podía atender de una forma diferida. Y estos son dos de los resultados que observamos en esta prueba piloto, que es que se incrementó el número de ingresos evitados en la planta del hospital en un 62%, y de los pacientes que estaban en casa, en hospitalización a domicilio, se redujo el número de visitas a urgencias un 55%, precisamente gracias a esa posibilidad de anticiparse a situaciones que podían ser complicadas. Y volvemos un poco a esta visión y estrategia. Cuando preguntamos a nuestras unidades que se había incorporado algún recurso tecnológico durante la pandemia, nos dijeron el 61% que no se había modificado y que no había incorporado ningún tipo de recurso tecnológico. Bien, ahora hablo de los desafíos que ya se ha comentado a lo largo de la tarde. Y el primero de ellos, a lo que nos encontramos, es que se calcula que para el 2050 el 11% de la población española va a tener 80 o más años, casi el doble de lo actual, y el 30% va a tener 65 o más años, cuando actualmente estamos prácticamente en el 20%. Este es el primer dato. El segundo dato es que las personas de 74 o más años son las que generan un 32% prácticamente de las altas hospitalarias en nuestro país, y esa cifra va creciendo año tras año. Y generan también el 36% de las estancias hospitalarias. Población más anciana, población anciana que ocupa estancias y altas hospitalarias. Y el tercer elemento en esta ecuación es que el número de camas de hospitales desde el 2011 hasta el 2020 no ha variado. 2,46 camas por cada 1.000 habitantes en el 2011, 2,47 camas por cada 1.000 habitantes en el 2020. Por tanto, no hace falta hacer grandes cálculos para llegar a la conclusión de que si aumenta la población anciana, ocupan cada vez más estancias y las camas son las mismas, llegaremos antes o después al colapso, si es que no hemos llegado ya. Esos son los retos que son conocidos, pero que están cada vez más evidentes, y estos son también, que se han comentado, nuestros viejos amigos en los hospitales. El delirio, la desnutrición, los efectos adversos, el declive funcional, las infecciones nosocomiales, las úlceras por opresión, sobre todo en las personas mayores, y todo ello nos lleva a aumento de la mortalidad, de la estancia hospitalaria, de los costes y disminución de la calidad de vida. Y aquí entra en juego pues un modelo asistencial que lleva ya muchos años en nuestro país. El primer hospital se abrió a la unidad en el año 1981, pero que el desarrollo pues, está siendo más o menos irregular. La hospitalización a domicilio como un modelo asistencial que proporciona cuidados y atenciones de rango hospitalario en el domicilio de los pacientes, utilizando recursos materiales, humanos y organizativos propios de la actividad hospitalaria, de tal manera que si no existiese el modelo, el paciente tendría que permanecer o ser atendido en el hospital. ¿Y qué sabemos de la hospitalización a domicilio? Les hago un breve, 3 pinceladas de algunos datos. Resultados en salud. Algunos estudios demuestran que los pacientes atendidos en casa, cuando se comparan con los pacientes atendidos en el hospital, presentan menos mortalidad. 37% menos a un mes, 25% menos a los 6 meses. Sabemos también que la hospitalización a domicilio permite optimizar el recurso cama. En este estudio australiano
el autor llegó a la conclusión de que si las 32.000 altas de hospitalización a domicilio del Estado australiano de Victoria hubiesen sido atendidas en un hospital, habría hecho falta construir un hospital de 500 camas. Y tenemos un dato importante, que tanto los pacientes como los cuidadores prefieren, cuando se les pregunta, estar en casa frente a estar en el hospital. Y si hablamos de medicina centrada en el paciente y de la experiencia del paciente, estos datos también tendremos que tenerlos muy en cuenta. Y todo ello a un menor coste. Se calcula, diferentes estudios han puesto de manifiesto que el ahorro de costes por episodio de hospitalización a domicilio con respecto a un episodio similar en el hospital está entre el 20 y el 40%. 19% en este estudio para el episodio índice, 25% de ahorro si contamos el episodio índice y los 30 días siguientes al alta. Evidentemente, la puesta en marcha de los servicios de hospitalización a domicilio y otras alternativas a la hospitalización convencional genera algunas barreras o tiene algunas barreras y probablemente de todas ellas la más importante es la que marco aquí, que es los intereses de todo tipo y la resistencia al cambio de los profesionales. Desde luego, es verdad que los pacientes que van a colapsar el sistema o que están en riesgo de colapsar el sistema, algunos los estamos atendiendo en casa, otros que estamos atendiendo en casa no son los que van a colapsar el sistema porque son pacientes muy agudos y, por tanto, también la hospitalización a domicilio en este sentido tendrá que adaptarse y evolucionar hacia lo que es un cambio de la sociedad y a un perfil de paciente mucho más frágil, pluripatológico, un paciente complejo, probablemente con no tantas necesidades de cuidados o de atenciones de intervenciones tan intensas como el paciente agudo de hospitalización a domicilio, pero desde luego que hay que mantenerlo controlado a largo tiempo. Muy bien, muchas gracias. Creo que me ha faltado, perdón, el italiano. No lo sabía. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora vamos a dar inicio. En la encuesta, perdón, el resultado de la encuesta. Vamos a ver, el 100% ha contestado que cómo están contribuyendo, mejorando los resultados de salud, el 100%, también el 100% optimizando los recursos, es decir, evitando ingresos y estancias hospitalarias, y el 100% reduciendo los costes de los procesos, 0% mejorando la experiencia del paciente y del cuidador y el 0% del profesional. Fantástico.